Aide, y a ti, ¿también te placería hablar el ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Y te quería demandar, Dunque, ¿qué proyectos tienes sobre el ladino en desparte de las clases que enseñas con tus alumnos? Sí, bueno, empecé este mes, no, en el mes de janvier, Ujú, un nuevo proyecto que voy a elaborar con este proyecto durante este año. ujú, Em, bueno, mi historia, digamos, aquí en la universidad es que hice búsqueda sobre cómo se estudian las lenguas, cómo se ambesan. ujú, Y quiero continuar en esta ruta, ujú, estudiando cómo se enseña el ladino y qué piensan las personas que enseñan el ladino, ujú, cómo enseñan, qué manaderos o qué recursos ujú, culanean ujú. y puede ser la demanda más importante, que piensan del avenir bueno, no solo de la lengua, sino también del embellecimiento de la Ujú, lengua. ujú, ujú. Eh, Maravillas, pienso que esto es muy importante y seguro que mañana vamos a hablar un poquitico de esto. Ya sabes que por, porque estamos haciendo un curso en la Universidad de Oxford, estamos mm, ahora mismo desvelopando muchos materiales didácticos y sí. pienso que ainda mucho espacio para nuevos materiales didácticos a propósito del ladino y Sí. que un espejo interesante en el cual reflectamos es lo que está afitando a propósito el Yiddish Mm, y las iniciativas que tienen, que tuvieron mucho más suceso en el adelantamiento de la lengua. Y que seguro que es porque hay proyectos e iniciativas didácticos que tuvieron mucha reushita y de los cuales cale empezarse. mm. Creo también que cal buscar, puede ser más coordinación entre los proyectos, y esto, bueno, será una de las cosas que voy, bueno, investigar. Ujú. Pienso que esta es una cuestión, es un arroz que lleva mucho caldo, como decimos en latino. Este arroz lleva mucho caldo y porque la coordinación siempre presuposa alguno que coordina o alguna Mm, plataforma ande se coordina. Donde mm, la cuestión es quién y ande. y Eh, que- y mismo en hablando con uno de mis elevos de Oxford, con Julio Alejandro, que entrevisté ahí unos meses, pensamos en la posibilidad de hacer de hacer esta coordinación meso blockchain, Ujú, porque pensamos que es lo más semejante que hay a una coordinación neutral mm, y al facto interesante. que hay muchos proyectos isolados que no hablan entre sí. Mm. ¿Cómo se hace esto? Es otra demanda Bueno, importante. es una demanda muy grande y difícil, ama interesante. Sí, a lo manco identifiquemos el problema. De ahí no vamos a saber cómo solucionarlo, más seguro que la coordinación es algo que Mm, pensemos y en parte de esto ya hay proyectos que tuvieron reushita en coordinar a mucha gente que labora con el latino, como por ejemplo los encuentros de Alja. sí. Ujú.